Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos un poco de tema. Vamos a hablar sobre las decisiones en materia de seguridad pública. En la primera parte nos ha acompañado el presidente de ANDA para hablarnos del trabajo de la institución autónoma en este despliegue de actividades del gobierno, del órgano ejecutivo, a través de sus instancias que brindan servicios sociales, servicios públicos, entre otros aspectos. Ahora lo vamos a dedicar a hablar un poco en materia de seguridad pública y la implementación de políticas públicas en esta área. Y es un gusto para mí recibir a Avelino Chicas, especialista en administración pública, y también recibimos cordialmente a Tania Pastor, abogada. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Tania, qué gusto. Gracias, Carlos, un placer estar acá en República SB. Gracias a usted por tomar la invitación. Avelino, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Un saludo y bendiciones. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a hablar un poco sobre esta fase del plan 2, o la fase 2, perdón, del plan de control territorial, que como mencionaba el presidente de la República ayer en conferencia de prensa, son 7 fases. Y esta segunda fase, titulada como oportunidad. Tener una primera reacción sobre lo que ya se conoce como una de las apuestas en política pública en materia de seguridad ciudadana que está desarrollando este gobierno. En realidad, estas medidas integrales que anunció ayer el presidente de la República, Bukele, son parte de las medidas integrales que todos estábamos esperando que se implementaran aparejadas al tema de la represión que ya se había implementado dentro de la fase 1 y que se aclara que esa fase se mantiene, es decir, el control territorial se va a mantener, incluso se mencionó que hasta dentro de lo que resta del año y el próximo año, ese control para poder implementar de forma paralela todas estas medidas que se anunciaron en educación, en deportes, en cultura, en arte, en medicinas. Es decir, son medidas que en el pasado nunca antes se habían implementado paralelamente al tema represivo. Ahora, tampoco es tan cierto, o a mí me parece que no es tan cierta la afirmación que se hacía por parte de muchos analistas que se trataba de las mismas medidas. A mí nunca me pareció esa situación porque en realidad en El Salvador la delincuencia ha sido siempre un negocio. Como negocio ha venido siempre siendo utilizada para generar riqueza dentro de unos pocos, que siempre ha estado concentrada en unos pocos. En los gobiernos de arena tenemos aquel presidente que estaba vinculado a las empresas de seguridad, tenemos el tema que en realidad la delincuencia, hubo mano dura, supermano dura y todo lo que se quiera ver, pero en realidad no hubo un ataque frontal y era una represión más bien simulada, era una represión vendida, no hubo en realidad tal represión. Y a la fase de cambio de gobierno de la derecha hacia la izquierda, en esa fase también lo que tuvimos fue en realidad una negociación con las pandillas. Es decir, yo no te puedo vender la idea a ti que hay una represión y por el otro lado, en la mesa, por debajo, yo estoy haciendo negociaciones con las pandillas. Entonces no es cierto que esas medidas se implementaron. Y en el periodo anterior tampoco es cierto que se hayan implementado porque siempre hubo esa fase de negociación o de utilización de la delincuencia para generar riqueza. Si no veamos el tema de las telefonías, no vayamos tan lejos, ¿verdad? Las telefonías, la señal no estaba bloqueada, había una negociación de beneficio para la telefonía de $100 de saldo en las cabinas telefónicas por reo para 10 personas. Entonces, si tú identificaste como fuente de órdenes para generar extorsiones y financiar el terrorismo de estas pandillas, entonces, ¿cómo les vas a estar dando el medio para que esas órdenes continúen saliendo? Ahora salen hasta a través de huilas, ya vimos que las ingieren los internos. Entonces, a mí no me parece que sea tan cierta esa afirmación que hacían, pero bueno, cada quien tiene su forma de analizar la realidad. Me parecía muy superficial haberlo dejado en ese aspecto. Ahora, estas medidas toda la población las estamos pidiendo paralelas para realmente tener un comienzo de algo que nos va a tomar décadas recuperar y que son estos jóvenes. Hay jóvenes que en mi opinión va a ser muy difícil recuperarlos y resocializarlos. Hay jóvenes, y ahí sí soy de la opinión, que no les puede dar el presidente en términos penitenciarios un tratamiento de resocialización igual que a la delincuencia común. Estas personas tienen que tener un tratamiento especial porque no son delincuentes comunes, son terroristas. La Sala de lo Constitucional así lo dijo ya en el 2015 y como tales así están siendo tratados. Ok, muy bien. Entonces, en función de su primera reacción, Tania, en concreto, tratando de sintetizarlo un poco, es que a diferencia de otras posturas o de otras
lecturas que las medidas que este gobierno está implementando eran muy parecidas a las de mano dura, supermano dura. ¿Usted difiere de esa posición porque ahora ya hay una implementación más concreta, más directa y que se va a realizar, o la expectativa es que se pueda materializar? Más que sea más directa, hay aplicación. Antes no la hubo. Ok, muy bien. Entonces, tomando en cuenta esa síntesis que nos ofrece Tania Avelino, hay un asunto aquí también, porque en la conferencia de prensa en la cual el presidente de la República, con la presencia de otros ministros y personas, directores, presidentes de autónomas, menciona que ahora en esta fase es de despliegue de otras instituciones del órgano ejecutivo. La pregunta es, ¿qué le significa desde la lectura de política pública que el gobierno va a llegar a los territorios? Es decir, ¿esto cómo se materializa? A través de actividades concretas, de planes concretos para que sean efectivos y que justamente lo que el plan menciona, lo que se ha estado diciendo, pues se lleve a la práctica. Hay que empezar con un criterio y con una consideración. Lo que ayer publicó y mencionó el señor presidente es una situación de una estrategia de seguridad que no es un invento salvadoreño, sino que eso viene del estudio y del análisis de la multiplicidad teórica y práctica a nivel latinoamericano. Se ha comprobado en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, y en Colombia específicamente en Medellín y en Bogotá, que precisamente el abordaje de la violencia, tal como lo ha planteado el señor presidente, es un abordaje integral y de efecto inmediato y de mediano plazo. Son acciones encaminadas precisamente a mitigar los factores de riesgo de la prevención de violencia. Y para contestar su pregunta en específico, claro, las acciones que se deben de hacer, todas forman parte de una planificación. Dentro de ese plan se contemplan programas de políticas públicas, proyectos que ejecutan esos programas, y dentro de esos proyectos están las acciones específicas directas para cierto sector o grupo específico al que se quiere abordar. Así. En uno de los asuntos, y amplío un poco, ya regreso con Tania en unos minutos, pero en este caso, Avelino, ¿cómo son los medios para verificar que la implementación de este plan es efectivo? Que siempre suele ser como uno de los aspectos fundamentales en la discusión de políticas públicas, cómo lo que se propone, cómo lo que se diseña es lo que se implementa, y que eso que se implementa tenga resultados favorables a nivel municipal y de las zonas donde se va a trabajar o donde se despliega ya este plan de control territorial. Aquí hay dos puntos que se deben de aclarar para los televidentes y para el país. Sí. Nunca ha habido una evaluación de proyectos sociales. Nunca ha existido ese tema. Por mucho que quieran vender los analistas diciendo, mire, ha existido, no es cierto, precisamente porque hemos comprobado nosotros como ciudadanos, como habitantes del país, que las políticas, por lo menos de estos últimos 10 años, en materia de seguridad, en muchas cosas han fracasado y nadie dice nada. Nadie ha evaluado ese tema. Pero toda la población sabe perfectamente que ha habido un fracaso. El índice de delitos exponencialmente ha crecido. Sí. Homicidios fueron incontrolables en la época de los gobiernos de 10 años anteriores. Y lo segundo es, yo estaba analizando las palabras que dijeron algunos diputados con respecto a aprobar la petición del presidente de la reorientación de fondos para financiar el presupuesto de seguridad. Ellos dicen, mire, díganos qué van a hacer para poder nosotros dar los votos para aprobarlo. Miren, en todos los países del mundo el órgano ejecutivo tiene planes de seguridad secretos que deben de ser de aplicación de ellos. Obviamente las grandes líneas generales se le dicen a los senadores, a los diputados, a los parlamentarios, pero aquí es donde debería de ser una relación ganar-ganar. Si los diputados quisieran efectivamente verificar que los fondos que ellos aprueban y que reorientan para el presupuesto de seguridad están cumpliéndose de acuerdo a los objetivos determinados, ellos perfectamente pueden ordenar en los decretos de reorientación unas auditorías concurrentes que la Corte de Cuentas podría realizar.
Eso no hay ningún problema. Tenemos ahora un comisionado de proyectos estratégicos, que es el licenciado Luis Rodríguez, donde él es un experto en evaluadores de proyectos sociales. Y yo entiendo de que él también, aparte de diseñar proyectos, también va a monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas a través de los mecanismos y de los criterios de evaluación para tal efecto. Pero sí, si se quiere financieramente y operativamente medir los resultados de los planes que el señor presidente Nayib Bukele está haciendo, perfectamente la Asamblea Legislativa puede ordenar y autorizar auditorías concurrentes. Ok, muy bien. Y ese es uno de los aspectos claves, también la evaluación de políticas públicas en el campo de la seguridad y qué tipo de indicadores y resultados e impactos permiten a los ciudadanos no solo percibir, también entender que las condiciones pues, pueden cambiar en materia de inseguridad pública. Tenemos que hacer la pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre decisiones gubernamentales en materia de seguridad pública y para eso nos acompañan Abelino Chicas, especialista en administración pública, y Tania Pastor, abogada. Hay otro asunto aquí, Tania, que quiero consultarle. Ayer en la conferencia de prensa se mencionaba que en 15 días de implementación de la fase 1 del plan de control territorial ya se había logrado, según se mencionó, una baja en homicidios, particularmente para el mes de junio respecto a los anteriores, y siendo marzo y junio los meses con datos o con tasas de homicidios menores. Pero un aspecto también que se mencionaba era la cantidad de capturas, 3.374. Un punto aquí es, desde la lectura jurídica, se puede entender las capturas, pero viene el punto de judicialización de estos procesos, porque probablemente algunos de estos se caen, otros probablemente sean efectivos, pero también cómo se puede entender, cómo se puede entender esta lógica de se pueden hacer la cantidad de capturas, pero estos procesos pueden caerse a nivel judicial, o lo que le significa a las instancias de la policía tener como mayor indagación, mayor información en conjunto con la Fiscalía. De hecho, tienen que tener ya preparados los escenarios. Hay testigos criteriados que siempre se han venido utilizando, que un capturado te puede derivar toda una estructura o una mini estructura delincuencial en el tema preciso de los pandilleros, como ya son considerados terroristas. Eso les permite a los policías hacer capturas por el simple hecho de pertenecer a las pandillas. Entonces, eso ya es un gran plus, porque ellos ya no tienen que estar cometiendo ningún otro hecho delictivo más que ser el miembro de la pandilla. Entonces, probar que se es miembro de una pandilla, bueno, tras los tatuajes que puede tener, que ahora hasta parecen empresarios, decía el presidente, y todos lo hemos visto. Hay pandilleros que ya no tienen tatuajes, hay pandilleros que visten de traje y parecen empresarios y se confunden con la sociedad civil que nosotros consideramos como más normal. Entonces, esos casos son más difíciles de probar que son pandilleros, pero para eso tienen que haber seguimientos, tienen que haber pesquisas, tienen que haber operativos. Si estas personas están siendo capturadas en bloques grandes, va a haber una tarea bastante difícil, pero tampoco es imposible para la Fiscalía el hecho de poder recolectar prueba que permita probar que estas personas pertenecen a la pandilla y de esa forma lograr una condena judicial. Porque aquí estamos hablando que el presidente no lo va a hacer solo todo. Necesitamos que trabaje el órgano judicial, necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe todo el montón de leyes que tienen ahí engavetadas, como el del servicio público, nepotismo, la ley del agua, la nueva ley contra el lavado de dinero, pero no ese proyecto que se presentó de parte del fiscal general que estaba haciendo campaña antes de salir de su periodo fiscal. Y entonces, de esa forma, cuando los casos lleguen a los juzgados, ya vayan bien sustentados, o dentro del proceso, en la fase de instrucción, se puedan recolectar todos los elementos que lleven a convicción al juez para lograr una condena en los delitos de pertenecer a maras. Entonces, ahí funciona toda esa prevención general de Estado que se le tiene que transmitir, y eso me parece muy bien, esa medida que se ha tomado de empezar a utilizar a los medios de comunicación para transmitirle la idea a los jóvenes y empezar a meterles en la cabeza que pertenecer a ese tipo de grupos delincuenciales solo les trae dos cosas en la vida, y lo cual es cierto. ¿Cuál es la expectativa de vida de un pandillero? 25 años. No tenemos ancianos como miembros de pandillas, todos son
son jóvenes. Entonces, estas personas tienen que entender que eso es lo que les va a pasar. Recuperarlos está difícil, pero no es una tarea imposible y además es obligación del Estado intentar hacerlo. Pero sí necesitamos de que todos los actores, haya una convergencia de todos los actores. Ahora, no podemos exigir tampoco que el juez condene si no hay prueba. Claro. Entonces, tiene que ser todo bien trabajado, despacio, con buena letra, como decimos en El Salvador, para tener buenos, efectivos resultados en realidad. Lo planteo de esta manera, Tania, ¿qué le significa desde el campo de responsabilidad del órgano ejecutivo? Es decir, a través de las instancias de seguridad, Ministerio de Seguridad, Policía Nacional Civil, para que estas capturas que se desarrollan en esta fase del plan de control territorial no se caigan en instancias judiciales, no por el trabajo de la Fiscalía, sino por el trabajo mismo del órgano ejecutivo. ¿Qué tenemos que observar? ¿Cuáles son los puntos claves acá de responsabilidad del Ejecutivo según sus competencias respecto a estos procesos de capturas y de despliegue de la policía? Recordemos que en la policía tiene dos funciones. Tenemos la policía preventiva, que es la que nos está dando la seguridad y que está afuera realizando todo este tema de recuperación de territorios, pero por otra parte tenemos la policía investigativa, que es la que auxilia a la Fiscalía en el tema de cuando la Fiscalía gira dirección funcional y entonces ellos realizan las diligencias que les son encomendadas de parte de Fiscalía. Aquí lo que tenemos de problema principal es un divorcio entre las instituciones de Fiscalía y Policía, que tienen que comenzar a trabajar más en conjunto, porque nosotros vemos aquí una policía tratando de tomar protagonismo de parte del Ejecutivo y por esta parte de la Fiscalía obviamente también tratando de tomar el mismo protagonismo, cuando en realidad este es auxiliar de este y tienen que trabajar en conjunto porque tienen un objetivo en común. Entonces, de parte del Ejecutivo lo que tienen que hacer es respetar todos los derechos que ya existen a los ciudadanos y específicamente los derechos ya de los detenidos. Mencionaban cuando detuvieron a las personas que habían secuestrado del bus de la ruta 202 y que se los habían llevado directamente a un penal. Sí. Hay un término en el que la policía decide a dónde van a estar estas personas antes de ser remitidos a la Fiscalía y todavía mientras están en la orden de Fiscalía, que son 72 horas para llevarlos ante un juez, pueden permanecer en el mismo recinto donde la policía originalmente los colocó. Ahora, este es un caso de orden social, esto es un tema de orden público. Esto generó una gran alarma, lo que sucedió, yo creo que a todos nos evocó aquel momento en el 2010 cuando el bus fue quemado y todas las personas que murieron, alrededor de 15 personas, otros heridos. Entonces, esta situación es de orden público, genera alarma social y en específico este caso concretamente, haberlos llevado a un penal o mantenerlos en Bartolinas es hasta más indicado para una detención de una persona, un centro penal, que una Bartolina. Las Bartolinas son totalmente inhumanas, ahí carecen de todo tipo de atenciones, de cuidados, se pueden hasta enfermar, pero más allá de justificar la situación es que no hay ninguna ilegalidad en eso que se cometió. El juez es el que decide al final en qué centro penitenciario va a resguardar la persona en caso que se decrete la detención provisional. Entonces, la obligación del órgano ejecutivo es girar las políticas que se consideren que van a ser las más efectivas y cumplir la ley en el trayecto de ejecutarlas. Ok, ahora otro asunto aquí que quiero consultarle, Abelino, es, porque también se mencionó ayer en la conferencia de prensa, es el trabajo o la creación de una unidad de reconstrucción de tejido social, que va a ser una de las instancias que va a abrir brecha en el trabajo territorial para coordinar con el gabinete en materia social, en materia de educación, en materia de salud. El punto es, desde la lectura de lo que llevamos en esta plática de planificación, ¿qué le significa a una unidad de estas características justamente construir el tejido social o reconstruir un tejido social dañado, fragmentado, que esto es de larga data, pero qué le significa a una unidad de estas características hacer esta reconstrucción? Dos cosas. Una es una apuesta muy, muy valiente del señor presidente Nayib Bukele, precisamente porque la creación de una unidad especializada para analizar, diseñar y crear acciones, programas y proyectos encaminados a la reconstrucción de los tejidos sociales dañados es una materia muy loable, porque si lo vemos desde un punto de vista exclusivamente de seguridad, exclusivamente para prevención de violencia, los factores de riesgo son bastantes, son muy específicos y muy diseñados para un punto específico. La unidad de tejido social, entiendo, como lo mencionó ayer el señor presidente, va a tener que trabajar no solamente en el área de seguridad, sino que en todo lo que es el diseño de políticas públicas encaminadas a reconstruir
el daño que tiene la sociedad en su conjunto. Pongo esto porque la unidad debe de contar con especialistas en prevención de violencia, y dentro de estos expertos en prevención de violencia hay varias categorías. Está el experto en prevención social de la violencia, que es el que estudia los factores sociales de riesgo, como por ejemplo la exclusión, la disfuncionalidad familiar, la pobreza, la exclusión, etc. Está la otra persona, que es el experto en prevención situacional, que es el que diseña cómo prevenir violencia a partir de cómo generar condiciones de lugares para poder detener un poco y paliar un poco el tema de violencia. Lo tercero, es el tema de expertos en previsión de violencia, que eso es lo que no tenemos en El Salvador. Y le puedo poner un caso. En Colombia, específicamente en Bogotá, hay una unidad en la alcaldía de Bogotá en los tiempos del alcalde que fue candidato a la presidencia de Colombia. Mocus. Sí, él. Mocus. Él creó una unidad parecida, pero él se desenmarca del tema de seguridad en el concepto de que solo prevención y represión y reinserción. Él decía, esos tres componentes solos no sirven, sino que a todo eso deben de establecerse un punto más, la previsión de violencia. ¿Qué significa esto? Con lo que nosotros tenemos de información por las personas que se han registrado en el sistema judicial o en el sistema policial de capturas, por todas las acciones que hacemos de prevención de violencia, por todas las acciones que hacemos de reinserción y rehabilitación de personas, entonces nosotros estamos totalmente preparados para prever actos de violencia. Sí. Es decir, trae al estudio y a la aplicación de políticas de seguridad el tema de tecnología y estadísticas aplicadas a la violencia. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Abelino, sigamos ampliando un poco más lo que significa la intervención territorial del Estado a través de una unidad de reconstrucción del tejido social, pero también un poco ver el tema del trabajo en los centros penitenciarios, que ese es otro de los puntos claves en la política penitenciaria que está desarrollando este gobierno. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de esta segunda parte, que hablamos de las decisiones que fueron comunicadas y que están en implementación por el Gobierno de la República en materia de seguridad ciudadana. Nos acompañan Abelino Chicas, especialista en administración pública, y Tania Pastor, abogada. Abelino, traíamos un tema relevante para cerrar un poco esta conexión de lo que le preguntaba en el bloque anterior. Una unidad también de reconstrucción de tejido social es como un equipo de avanzada, por lo menos sí, entiendo así en materia territorial, pero eso le significará también establecer vínculos de comunicación o trabajar con jóvenes que están en riesgo de ser parte de pandillas, si es que no lo son, pero no han sido no han cometido actividades criminales, por decirlo de esta manera. Pero cuando hablamos jóvenes, estamos hablando de niños y de adolescentes. ¿Qué le significa también a una unidad de estas características trabajar con ese entorno, con esas condiciones de cada vez más jóvenes, niños y adolescentes? Son parte de las estructuras pandilleriles. Hay una situación que este día estaba leyendo en las redes sociales de una entrevista que le están haciendo, que le hicieron recientemente al comisionado de proyectos estratégicos, y él habló de algo muy importante que se ha dejado de lado aquí en el país y que la unidad de reconstrucción del tejido social creo que lo va a abordar, que es el tema de la organización y la sistematización del ocio en los jóvenes. Esa unidad de lo que usted menciona y de la que el presidente ayer mencionó y dijo de que se iba a crear, es de avanzada no solamente en temas de seguridad, es de avanzada en temas de todas las políticas del Estado.
porque la política de salud, la política de educación, la política de seguridad, la política de atención primaria de salud, atención secundaria de salud, atención primaria de educación, educación primaria, educación inicial, todos esos temas, control territorial, todos esos temas van a tener que partir de proyectos y de planes que van a salir de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, porque ellos se constituyen como los cerebros que van a diseñar políticas públicas encaminadas a reunificar, reparar y reconstruir una sociedad que nosotros estamos viendo que está completamente dañada. Durante 10 años, o mejor dicho, durante quizás del 99 para acá, 20 años, hemos visto una sociedad completamente llena de violencia. No podemos controlar las diferencias ni la divergencia de opiniones. Y ese es un punto que debe de ver el tema, la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Ok, muy bien. Hay otro asunto que quiero consultarle, Tania, que creo que es importante desde su lectura en el campo especializado de ciencias jurídicas, en el campo penal, sobre todo por lo que implica la implementación de estas medidas en los centros penales, que básicamente sellar los centros penales para evitar flujos de información, directrices, lineamientos que de ahí provengan para que se cometan ilícitos o actos criminales. Pero ante eso también se publicó una carta de una serie de jueces vinculados al tema penal, particularmente sobre lo que está ocurriendo en las medidas o declaratoria de emergencia. Aquí y quiero consultarle sobre esto, porque lo que significa, y en esta carta uno de los puntos que se mencionaban, que la declaración del estado de emergencia es por tiempo indefinido cuando la ley lo determina, que el máximo es 15 días sin prórroga según el artículo 23 de la ley penitenciaria. El punto es aquí también, ¿cuáles son los riesgos que puede significar tomar medidas que pueden entrar en confrontación con disposiciones legales o también que pueda afectar el trabajo de instancias como los jueces de vigilancia penitenciaria, como los magistrados o los jueces que están vinculados a este campo? Ajá. En realidad, bueno, recordemos el decreto 321 que se vino prorrogando indefinidamente, en realidad, desde el periodo de Funes hasta más allá del periodo de Sánchez Serén, y que era de las medidas extraordinarias, que de extraordinarias no tenían nada. Terminaron siendo incorporadas esas medidas extraordinarias dentro de la ley penitenciaria. Entonces, lo que quiere decir que esa prórroga que se fue dando de ese decreto precisamente es lo que se puede utilizar como figura actualmente. Eso no es nada nuevo tampoco, no es la primera vez que se va a utilizar. Puede encontrarse un mecanismo judicial para realizar estas audiencias, ya tenemos los mecanismos para realizarlas estando los reos en los centros penales. Es decir, se pueden buscar alternativas, tampoco es un impasse que vaya a generar una suspensión de la aplicación de la justicia en El Salvador, no. El tema del decreto se puede venir prorrogando, el límite de 15 días es el mismo límite que existía antes y el decreto se vino prorrogando hasta que por fin se incluyeron las medidas dentro de la ley penitenciaria. Entonces tampoco es un tema que vaya a venir a detener el tema de la situación de aplicación de justicia en el país. Se puede encontrar una medida conciliatoria entre las autoridades, porque sí necesitamos que se trabaje en conjunto. En realidad el país está en una situación de emergencia y tenemos que ver cómo facilitar los medios para que se pueda continuar con este plan de 7 fases en la que apenas estamos en la segunda fase. Ahora, en el proyecto ya como presidencia que tenemos una visión en la que el presidente nos ha mencionado que para los 5 años ya tienen el plan piloto en Mariona para tener una prisión autosustentable. Creo que es lo que todos esperamos para disminuir nuestros impuestos, para que los mismos detenidos empiecen a generar la forma de vida que ellos mismos se van a proporcionar. Es bastante, en realidad ese es un modelo tomado del extranjero. Aquí nosotros necesitamos aplicación de modelos, pero para eso necesitamos estudios que nos hagan mediciones para ver cómo estamos y qué tenemos que mejorar, y después que implementemos todas las políticas que está hablando el licenciado Avelino, entonces después de aplicarla volver a hacer otro estudio y seguir tomando modelos que podamos tomar de otros países, el benchmark, modelos que podamos tomar, ajustarlos a nuestra realidad, ejecutarlos, medir nuevamente los resultados y volver a aplicarlos. Entonces, ese tema es bien importante también, como hablamos anteriormente, y me voy a saltar quizás de la parte penitenciaria, pero aparejada a todas estas medidas que ya se están implementando, y espero yo que en alguna de las 5 fases restantes se hable de un tema de política demográfica en El Salvador, porque en realidad aquí se pueden resolver los problemas de la delincuencia, se pueden resolver los problemas del desempleo, se pueden resolver todos los problemas que queramos, pero esa saturación que ven y que la gente
se queja a diario de la cantidad de vehículos y que ya no cabemos y las horas pico. Eso es totalmente proporcional y bien reducido si lo querés comparar con el tema de la población en El Salvador. Nosotros necesitamos políticas demográficas, pero urgente. Estamos en un nivel en el que también por eso rebalsa El Salvador de personas que migran. O sea, aquí tenemos muchas causas de migración. Lo que tenemos que hacer es aplicar aquella regla del 80-20, que para eso necesitamos encuestas, estudios, que nos determinen en una población de 3 millones de salvadoreños cuántos se van por causas de desempleo, cuántos se van por causas de delincuencia, cuántos se van por causas de extorsiones, por causas de amenazas, cuántos se van como Oscar y su familia, que tenían un trabajo y una casa en un lugar no tan peligroso. Entonces, ¿y cuántos se fueron ya por la guerra? Y tenemos que ver de ese 100% cuál es el 20% que me está generando ese 80% de población que está migrando y enfocarme allí, porque si es cierto, es muy triste lo que le pasó a Oscar, pero esa es una población bien chiquita que como Estado primero tiene que enfocarse en otras áreas. Tengo que finalizar la entrevista, Tania, pero usted mencionó un aspecto clave. En un minuto que me resta nada más, sé que el tiempo es muy justo, pero le consulto. Y retomando esta carta que publicaron algunos jueces vinculados al tema penal, particularmente, ¿cuáles pueden ser, si se prevé a corto plazo, las afectaciones que puede generar en el alegato que ellos tienen, que tiene una implicación en diligencias judiciales, también de que no se conoce la información particular de los traslados desarrollados, o también el tema de no actualización con riesgo de detenciones ilegales? Es decir, este punto es clave. En pantalla ahí nos aparece la carta que fue divulgada por algunos jueces vinculados al tema penal. Entonces, pueden tener también riesgos en el tema de la implementación de estas políticas con el marco legal por las diligencias judiciales, porque también se pueden dar riesgos de detenciones ilegales, o también los traslados que no se han informado a estas instancias judiciales. Ahí sí hace falta un tema de comunicación por parte del Ejecutivo hacia el Judicial, porque después de ya haber realizado todas esas acciones de comunicación, tienen que buscarse las medidas para poder conciliar este impasse que tenemos, porque no vamos a frenar todo un tema de emergencia nacional en seguridad y en otros temas que van a la par, solamente por el hecho que tenemos diligencias judiciales. No es para minimizar el hecho de que solo son diligencias judiciales, pero la Corte Suprema de Justicia es el órgano con presupuesto desde la Constitución, que es de los más grandes que tenemos. Entonces, hay maneras en las que podemos solventar esto si se organizan y si se ponen de acuerdo. Ahora, detenciones ilegales yo creo que difícilmente las van a haber. Lo que está faltando es la comunicación, pero es un tema de comunicación que no nos van a hacer pagar a los salvadoreños, porque está faltando la comunicación entre estos dos órganos, pero sí se pueden solucionar. Diligencias judiciales pueden trasladarse, los jueces y los funcionarios a realizarse, si son de reconocimientos de personas se hacen en el penal, si son audiencias se hacen vías televisivas. Es decir, las diligencias no se van a suspender, nada más hay que buscar la forma de hacerlo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Tania, un gusto, Avelino. La invitación está hecha para que nos acompañen en otros momentos de República para tener sus análisis sobre materia de seguridad e implementación de políticas. Ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30.